全然わかんない。だって私のことだって好きじゃないのに。あらあら、まあまあ。 Iniciemos por hablar un poco del pasado de Renako. De pequeña, ella no tenía estos problemas de aceptación, e incluso si tomamos en cuenta los comentarios de su amiga Kaho, Renako parecía ser sumamente popular, rebosante de confianza y siempre siendo el foco de atención dentro de su escuela de curso avanzado, aunque esto debe ser contemplado como una veracidad parcial, pues posteriormente, Renako daría a entender que esta fanfarrón iba frente a Kaho, sin ser exactamente el eje de todo, pero sin duda siendo una persona más confiada de sí. Llegando a la secundaria, es cuando Renako nos confirma que aunque no era discriminada por sus compañeros, esta terminó aislándose poco a poco, refugiándose en los videojuegos y otras cosas para pasar el rato, aunque muy en el fondo, ella anhelaba esa compañía que venían tener los demás alumnos, deseando tener un círculo social confiable, o que siempre le tomaran en cuenta, prácticamente anhelando amigos. Cabe aclarar que nadie odiaba a Renako en sí, no la agredían o excluían por desagrado, confesando esta, desde el inicio, que siempre fue torpe al momento de socializar, así como negativa y pesimista, creyendo que el peor escenario siempre se suscitaría, aquel donde no la aceptarían por sus gustos o comportamientos más naturales, creyendo para sí que debido a su personalidad y gustos, esta no terminaría de encajar. De hecho, una vez fue invitada a una salida social por parte de sus compañeros, pero retomando su pesimismo, esta declinó sin malicia. Lamentablemente, ello transmitiría de manera errónea a los demás compañeros que probablemente era una persona engreída que no tenía interés en otros. Tras esto, iniciaron una etapa de su vida siendo una hikikomori, quien dejó ir a la escuela por sus problemas de confianza y no poder lidiar con su entorno. En fin, tras sus problemas de autoestima en secundaria, esta decidiría hacer un cambio drástico en preparatoria, acudiendo a su hermana y madre para hacer su debut de preparatoria, lo cual tenía como objetivo ser una chica a la moda y llamativa, quien esté al tanto de los temas más importantes dentro de los jóvenes, y saliendo con amigas de vez en cuando. Esta logra lo anterior pero de manera superficial, ya que la misma Renako se obliga a convivir con el grupo más popular de su clase, o incluso de la escuela, el cual está lleno de chicas sobresalientes y hermosas. Sin embargo, aunque no la pasa mal, termina admitiendo que es agotador seguirle la corriente a gente que tiene intereses tan ajenos a los suyos, mostrando agotamiento constante por obligarse a encajar. Sin embargo, como lo anterior permitiría a la pelirrosa tener amigas, a esta no le importaba el esfuerzo. Tras esto ocurriría el incidente con Mai, y empezaría su travesía por demostrar por qué es mejor ser amigas que amantes. Sin embargo, en ese transcurso, va conociendo mejor a sus compañeras del grupo social, Koto Satsuki, una chica considerada la amiga de la infancia de Mai, quien tiene un fuerte temperamento y aptitud déspota y retorcida. Esta, desde el inicio, rechaza a Renako. Luego tenemos a Sena Jisai, una santa considerada un ángel por todos los demás debido a su personalidad gentil y amable. Y por último a Kaho, la chica entusiasta del grupo con habilidades atléticas, y que parece no pensar en nada, pero aún así, siendo sobresaliente en lo académico y físico. Iniciaremos por aquel que era algo demasiado obvio, la etapa en la vida de Renako. ¿En qué momento es que se suscita este problema? Haciendo hincapié en que ella se encuentra en primer año de preparatoria, teniendo 15 años, siendo una adolescente, etapa donde las personas adolecen todo tipo de situaciones y definen su identidad en el transcurso. En esta etapa las personas comienzan a experimentar todo tipo de cambios, tanto físicos como psicológicos, y por supuesto sociales. En esta etapa es cuando los seres humanos se ven más susceptibles a padecer o generar algún tipo de trastorno o problema mental, debido a todos los factores a que son expuestos, generando en el proceso hábitos sociales y emocionales que les permitan sobrellevar su vida de manera sana, o por el contrario, que les perjudiquen y les generen algún trastorno emocional. Volviendo con Renako, es acertado decir que ella inicia su historia teniendo problemas de confianza muy notorios, donde se forzó a tener una personalidad diferente a fin de encajar, debido a sus traumas de secundaria, donde esta era recluida por voluntad propia y opinión de los demás. Y recalco que por voluntad propia porque la misma admite que nunca hizo nada para cambiar su situación, teniendo constante miedo a fracasar y al rechazo, pero sobre todo a ser odiada. Con esto hay que entender que Renako ya tenía problemas emocionales desde la secundaria, cosa que se irá desvelado de manera sutil en la historia. Sin embargo, lo importante es que esos problemas de secundaria son los que le obligarían a decidir cambiar su actitud, para ser alguien más increíble, alguien cuya imagen fuera más aceptada por la sociedad y por ella misma. Lamentablemente, al estar muy apegada a sus emociones más honestas, esto termina deslindándose de lo que realmente es, de aquello que le compone tanto positiva como negativamente, sintiéndose más de una vez agotada por tener que forzarse a cambiar. Cabe mencionar que en la adolescencia esto es un proceso normal, hay todo tipo de personas que tienen luchas similares, pero al final del día lo importante es cómo lidian con estas y las superan, consiguiendo así la madurez la mayoría de las ocasiones. Con esto quiero destacar que la adolescencia no es solo una etapa primordial en la vida humana, sino un proceso importantísimo de transición hacia la madurez, donde aprenderás a lidiar y tratar con todo tipo de problemas y obstáculos, y al cual tiene como objeto siempre subsanar la mentalidad y emociones del ser humano, para que éste defina su identidad, aceptándose tal cual es, logrando que en lo sucesivo sea capaz de lidiar con su vida de una manera racional y positiva. Y la razón por la cual hago hincapié en esto es porque Renako se encuentra en ese momento de su vida, una adolescencia donde ésta experimentó un problema para definirse individualmente y por supuesto aceptarse como persona.
Ahora pasaremos a la autoestima. Iniciaré por definir esta como la siguiente. La autoestima es el valor del yo, el valor de la persona ante los ojos de otras, considerándose como un proceso dinámico y multidimensional que se va construyendo a lo largo de la vida, y en el cual se involucra el contexto social, físico, emocional y cognitivo de la persona. Y ojo, una disculpa porque aquí no puedo dar de todo con la autora. La busqué pero en serio no encontré nada, aunque más de 4 investigaciones la citaban, y dicen exactamente lo mismo. Entonces no sé si todos tuvieron el mismo sueño o si simplemente es información que hoy en día es difícil de encontrar. Por lo anterior, quise complementar la definición de White con el siguiente autor, Abraham Maslow, uno de los fundadores de la psicología humanista, quien desarrolla el concepto en su obra A Theory of Human Motivation, en la cual la autoestima se define como la noción de la necesidad de aprecio por uno mismo y aprecio por parte de los demás, haciendo énfasis en la necesidad de autoestima, la cual va después de nuestras necesidades fisiológicas básicas. Tal como dicen los autores, la autoestima en términos generales es el aprecio que uno se tiene por sí mismo, así como el valor del individuo ante las demás personas, teniendo por ende el individuo necesidad de que los demás le aprecien. La autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales, laborales e incluso la misma autocrítica positiva o negativa. Aquí es importante destacar que Renako no solo cambia su personalidad y se anima a hacer otra versión de sí misma para que la sociedad o compañeros la acepten. Eso es erróneo. Renako también decide cambiar para ser una persona que ella misma acepte, haciendo múltiples referencias a que su genuina manera de ser le causa repulsión, a contemplarla como un desperdicio, algo desagradable y que no encaja con los estándares de normal o exitoso, considerándose un estereotipo negativo, lo que una persona de su edad no debería hacer. Y ojo, si las conductas de Renako son bien o mal aceptadas por la sociedad es algo que no tocaremos en el video, pero la cuestión es que de ahí parte el problema de autoestima de Renako, de repudio de sus gustos y conductas, las que considera serán desagradables para cualquier persona, algo que no debería ser a su edad. Dicho esto, podemos indagar un poco en los tipos de autoestima para identificar a Renako, existiendo la autoestima alta, baja, estable o inestable. La clasificación puede variar dependiendo del tema y la fuente, pero obviamente nos enfocaremos en la baja autoestima, la cual se refiere a una valoración negativa y persistente que una persona tiene de sí misma. Es una condición en la que la persona se ve a sí misma de una forma muy crítica, a menudo sintiéndose incompetente o siendo infravalorada por sí en varios aspectos de su vida. Lo que genera este fenómeno puede variar enormemente, desde traumas de la infancia hasta problemas para lidiar con cambios o superar obstáculos. La baja autoestima puede conducir al usuario a generar un patrón de pensamientos negativos y conductas de autosabotaje, así como evasión de diferentes escenarios. Una baja autoestima está asociada a hipersensibilidad, inestabilidad, timidez, falta de confianza, evitación de riesgos, depresión, pesimismo, soledad, alineación, lo cual de una vez les afirmo, será expuesto con Renako, quien en la lucha de querer encajar perfectamente y volverse más cercana a sus amigas, termina exponiendo todo tipo de problemas. Volviendo con la pelirrosa, cabe reiterar que al declinar una invitación sin malicia, a esta se le terminó considerando como alguien engreída, lo cual es importante porque siendo objetivos, Renako nunca fue repudiada o desaprobada por otras personas, solo catalogada, con lo cual hay que entender que ella misma inició ese pesimismo de que nadie le querría tal cual es, careciendo de confianza sobre su persona, ya admitiendo que ella nunca se animó a hacer nada por el miedo a lo que podía ocurrir, las consecuencias negativas, el peor escenario, hecho que posteriormente le harán notar sus amigas. Sí, debo admitir que tal vez fue duro que la catalogaran de manera despectiva, pero retomando el hecho de que se convirtió en hikikomori tras ese presunto rechazo, agregando también su reacción anterior, esto encaja como un reflejo de baja autoestima, donde la misma Renako confiesa que es sumamente sensible ante la crítica y percepción de los demás. Al mismo tiempo, ella tuvo complicaciones para socializar debido a su timidez. Al final del día, Renako se dejó influenciar mucho por la visión que sus compañeros tenían de ella, fuera cierto o no, aunque esto no le causara problemas real de bullying o discriminación contundente. Aún así, esta quedó notoriamente afectada, reflejando una de sus características más importantes dentro del tema, ser sumamente sensible, o su hipersensibilidad. El punto es que tras su reacción y afectación emocional, Renako actuó en base a su autoestima, optando por volverse una hikikomori a fin de evadir el escenario escolar, encajando nuevamente con dicho supuesto. Sin embargo, la tipificación no acaba aquí, ya que mirando a futuro, existen más coincidencias, avanzando hasta donde comienzan los tramas tras enamorar a Mai. Después de que Renako debutara en preparatoria, tras esto ella encontraría otra clase de problemas, unos centrados en las emociones de quienes serán sus amigas, sin comprender a estas del todo y sin saber cómo ayudarlas, ya que al ser una inexperta en la amistad, esta simplemente no sabe cómo tratar a los seres cercanos, cosa que de hecho tuvo diferentes efectos en cada amiga del grupo social. No detallaré exactamente cada arco porque eso tomaría más tiempo, sin embargo haré énfasis en que Renako desempeñaba un patrón al momento de afrontar o procesar los problemas. En primer lugar, no sabe ni siquiera qué hacer, cómo procesar esos obstáculos, sin entender el por qué nacen, creyendo incluso que es imposible para ella solucionar un problema de esa índole, por su falta de habilidades sociales, deprimiéndose, saliendo a relucir nuevamente su pesimismo y falta de confianza al momento de actuar, creyendo que siempre terminará en el peor escenario posible si interviene, empeorando la situación, cosa que de hecho termina ocurriendo ocasionalmente, por su torpe toma de acciones, donde la misma cree que ello es normal por ser incompetente, tornándose algunas ocasiones en alguien inestable emocionalmente, reflejando eso en sus actuaciones cómicas donde parece que su cabeza explotó por no poder procesar todo lo que ocurre a su alrededor, o despertando alegremente un día, actuó de manera atípica, para acto siguiente estar totalmente deprimida.
No obstante, Renako supera esa adversidad y consigue su objetivo, y aún así recae en un círculo vicioso, donde cada que se le presenta un nuevo obstáculo, éste no sabe qué hacer, se altera y piensa de manera pesimista su situación, creyendo que es un inútil, deprimiéndose para posteriormente armarse de valor y solucionar el conflicto. Esto se repite durante los primeros 3 arcos de manera sutil, donde Renako cada que encuentra un obstáculo se llena de pensamientos negativos, para posteriormente considerarse un incompetente, deprimiéndose, tomando una conducta de autosabotaje para evadir sus obstáculos, pero luego recapacita para salir de eso y encontrar la solución de problemas. Algunas ocasiones el autosabotaje está en sus acciones aleatorias, como faltar a la escuela, volverse Renakoala, jugar videojuegos, no contestar los mensajes, etc. Renako evade su realidad de distintas formas, cuando no puede afrontarla, generando mecanismos de protección o algo similar, al igual que hizo cuando se convirtió en una hikikomori, pero aún así, ella sale adelante, solo para luego caer en ese ciclo de nuevo, cuando nace otro problema, aunque esto no será perpetuo. De hecho, actualmente ella tuvo una resolución, una que se sigue perfeccionando en los volúmenes sucesivos, pero de ello hablaremos al final, así que siguiendo con la tipificación, esto nos lleva a la última característica que la hace encajar con la baja autoestima, los logros de Renako. Iniciaré por destacar que la propia Renako fue quien decidió salir de su agujero y vida de hikikomori, pidiendo ayuda a su madre y hermana para convertirse en una persona más sociable, y no solo eso, sino agradable y optimista, quien dejara su pasado, pudiendo conseguir amigos con los cuales compartir, pero más importante aún, consiguiendo ser alguien que pudiera aceptar. A continuación seré un poco breve con algunos logros de Renako, respecto a sus amigas, aunque de una vez aclaro que la profundidad en esas resoluciones es algo muy emotivo, porque siempre terminan hablando de amor propio y aceptación personal, así como los brazos de amistad, pero no indagar en ello. Renako logra llegar a los sentimientos de Mai, no solo enamorándola tras descubrir su verdadero ser y aceptándola, sino por transmitirse a una persona sumamente emocional, quien acepta y quiere a los demás por como son. Renako se vuelve amiga de Satsuki pese a que ésta le rechazó en todo sentido, pero aún así, demostrando genuina determinación y deseo por que ambas pudieran llevarse bien, al grado que mostró que haría lo necesario para transmitirle que ello no era solo para mantener la armonía del grupo de amigas, sino porque en verdad a Renako le agradaba Satsuki y quería ser una persona de confianza para esta, una amiga. Renako ayuda a Sena a encontrar paz en su estilo de vida, donde siempre le idealizan y le cargan responsabilidades. Prácticamente sin ser su intención, Renako hace lo que una verdadera amiga haría, estar ahí para quien lo necesite, y de paso enamorar a Jisai, por dejar en claro que no le importaría compartir su vida con ella, pues en verdad la ama. En resumen, la protagonista ayuda a su amiga a encontrar su verdadero yo, lo que ella quiere y no lo que la gente cree que es, transmitiéndole que no es necesario ser perfecta, solo debe ser como sea feliz, haciéndole notar que ella es genuinamente noble por naturaleza. Finalmente, Renako ayuda a Kaho con su complejo de identidad, así como sus gustos y competencias de cosplay, donde esta chica llamada Kaho prácticamente se la ha pasado mintiendo toda su vida a fin de ser aceptada al igual que Renako, aunque al final del día entendería que todo ello ha sido por mérito suyo y no por sus alter egos. Como pueden notar, la protagonista realiza todo tipo de hazañas que de paso no solo la hacen mejor persona, sino que le ayudan a volverse más cercana a sus amigas, de modo real, y sin necesidad de aparentar, pues cabe aclarar que Renako consigue todo esto con su peculiar naturaleza, sin fingir ni suprimir sus sentimientos, siempre expresando estos de manera honesta a fin de ayudar a sus amigas, o también haciéndolo para que éstas entiendan su genuina postura ante cada situación. Por supuesto que habrá ocasiones donde esta falla y genera más obstáculos o agrava la situación, pero aún así, Renako se levanta de su depresión y consigue encontrar una solución. Lamentablemente, pese a que todo esto es palpable para nosotros como lectores, para Renako es diferente, transmitiendo que pese a conseguir toda clase de logros, esta no los contempla. Ni siquiera los toma en cuenta como algo importante, siempre los minimiza, pese a que le han ayudado a mejorar notoriamente, lo cual es un claro reflejo de su baja autoestima, al no poderse valorar objetivamente, infravalorando sus propios logros y siempre siendo pesimista cada que se suscita un problema, diciendo que no podrá superarlo y debe rendirse, repitiendo el ciclo mencionado. Por su lado, todas notan que Renako va creciendo notoriamente, reconocen sus logros y aciertos, así como sentimientos. Sin embargo, solo la misma Renako se considera una inútil, por no poder aceptarse, ello derivado de su baja autoestima, donde si bien sus amigas son honestas y dicen que ella tiene un gran valor para sus vidas, solo Renako no se encuentra valor en ella misma. A continuación, solo hablaré de dos supuestos que son importantes, pero que son algo así como características particulares de ciertos casos de baja autoestima, es decir, cualidades que puede presentar una persona con baja autoestima, pero no necesariamente son reglas generales, sino casos particulares. Curiosamente, una baja autoestima llega a presentar un fenómeno donde aparenta ser alta, una especie de reacción o adaptación para sobrevivir, donde el usuario se obliga a hacer todo aquello que no es, esto con el afán de seguir adelante. Este simple fenómeno se aprecia desde el inicio. Renako, en su intento por sobresalir, manifiesta conductas diferentes a las de una baja autoestima, en su nueva versión de preparatoria, donde Renako transmite ser un sinónimo de resolución de problemas, extroversión, autonomía, autenticidad, buen desempeño en grupos sociales, etc., cosa que ella no es realmente, pero en verdad se esfuerza por convertirse, mostrando agotamiento por aparentar algo que no es. Paradójicamente, es ahí cuando comienza a cambiar. Poco a poco esta en verdad evoluciona, tal vez no de una manera perfecta, pero sí más auténtica entre eso que es y eso que quiere ser. Lamentablemente, su baja autoestima le hace infravalorarse al momento de contemplar un cambio, lo cual nos dirige al siguiente tema.
Finalmente, esta característica, aunque siempre se encuentra en la baja autoestima, existen casos muy extremos donde destaca que la persona se vuelve muy inestable y susceptible a las críticas o comentarios sobre su persona, tomándose ello de manera muy personal y deprimiéndose mucho por los señalamientos negativos. En el caso de Renako, esto nace del no querer ser rodeada. Ese es el mayor problema de Renako, y se desvela hasta el arco de Kaho y el noviazgo, donde confiesa que siempre ha tenido problemas para lidiar con la gente por el miedo al rechazo, que no solo la desprecien, sino que la odien o aborrezcan por ser quien es, o por hacer algo equivocado para el resto. Renako, con su afán de querer tener amigas y convertirse en una versión de sí que pueda aceptar y amar, termina desvelando lentamente su temor e inseguridad más notoria, el no querer que nadie la odie, pareciendo que la desaprobación en algún momento le afectó. Cada que alguien le dice algo negativo de su persona, esto le afecta demasiado, tal como mostró Satsuki en su momento, donde al señalar todos los defectos y mentiras de Renako, esta se deprimió inmediatamente. Lo mismo ocurriría con Kaho, cuando ésta le dice que es patética por querer jugar a ser perfecta. Incluso podemos citar las conversaciones con Haruna, quien ocasionalmente ofende a su hermana porque detesta su personalidad, y aunque a veces lo dice de una manera hiriente, otras ocasiones solo es para molestarla, confesando a futuro que ella odia que su hermana se rinda tan rápido, y se deja afectar por comentarios triviales. Como pueden ver, Renako padece de baja autoestima, manifestándolo en todas sus actuaciones, durante su travesía por querer cambiar su forma de ser, para mejor, según ella, porque es necesario para encajar, aparentando ser algo que no es, pero más importante aún, porque ella no es feliz con su persona, ella no se acepta por quien es, ni se quiere, diciendo que se convertirá en una persona que pueda amar y aceptar, alguien en que encuentren valor los demás, intentando deshacerse de esos sentimientos y conductas tan individuales de ella, prácticamente lo que le define. Reitero que todo esto estaba desarrollado del volumen 1 al 4 de la novela, y en lo sucesivo, sobre todo después del volumen 4, todo el problema ya está solucionado en su mayoría, o mejor dicho, se trata de manera más directa, por lo cual en el volumen 5 y 6 solo veremos algo así como las secuelas o perfeccionamiento de la solución. Finalmente tenemos la depresión, un trastorno mental o enfermedad mental. Puede variar un poco la tipificación, pero aquí reitero que basa enteramente en el DSM-5, el cual lo contempla con varios tipos y alcances, así como lo asocia a otros fenómenos, el más importante, el anterior mencionado, la baja autoestima. La depresión yace en los cambios habituales del estado de ánimo y los sentimientos sobre el día a día. Esta puede afectar a todos los ámbitos de la vida, incluidas las relaciones familiares, de amistad y las comunitarias o sociales. Puede deberse a todo tipo de problemas, desde la infancia hasta la adolescencia. La depresión puede afectar las emociones del usuario de distintas formas y en diferentes escalas, dando a entender que los episodios de esta pueden variar considerablemente, durando desde breves momentos hasta días o semanas. Algunos efectos de la depresión pueden ser los siguientes: dificultad para concentrarse, un sentimiento de culpa excesiva o de baja autoestima, falta de esperanza acerca del futuro, pensamientos de automatación, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o en el peso, sensaciones de cansancio o falta de energía. De hecho, en pantalla les dejo las imágenes del DSM-5, ya que ahí se señalan algunas características de la depresión y cómo siempre es una constante en la baja autoestima, la cual afecta notoriamente a la persona, al evitar que cambie su mentalidad o apreciación personal, orillándola a siempre contemplarse como una persona incapaz, despreciándose a sí misma, y sin poderse aceptar personalmente, minimizando sus esfuerzos y logros, siempre dando más importancia a aquello que le supera o que le frustra. Como pueden notar, la depresión encaja con características ya mencionadas de Renako, siendo especialmente ese problema que le impide avanzar. La depresión es el círculo vicioso que afecta a Renako, haciéndola recaer constantemente y evitando que se sienta satisfecha o bien con su persona, siendo en simultáneo la razón por la cual sostiene una baja autoestima y no puede amarse a sí misma, pese a estar mejorando. Por su lado, esta también yace en la inestabilidad emocional de la chica. Quienes han leído el manga y la novela notarán que esas características enlistadas son todas facetas que hemos visto experimentar a Renako, de un modo cómico o serio. Sin embargo, relacionándolo eso con su desarrollo, Renako cuando sufre un problema no puede pensar en otra cosa, simplemente eso resuena en su cabeza, y a su vez ello le hace sentir mal consigo misma, como si fuera la culpable de todo, la responsable del conflicto, asumiendo el papel de causante. Esto llega a generar que la misma Renako crea que no existe solución a futuro, debiendo rendirse. Lo anterior hemos visto que afecta a su salud en algunas ocasiones, como aquellas veces donde se ausentó o solo se la pasó dormida, sin comer. Incluso volviendo a su pasado de hikikomori, su hermana confiesa que el color de su piel y salud cambió desde aquel momento, ya que no se alimentaba bien. E incluso podemos citar a Renako Ala, quien demostró que con las grabaciones de autoprecio se dejó influenciar al grado de creerse que era una persona amada por todos, de una manera cliché, reflejando emociones positivas de la noche a la mañana. Bueno, no de la noche a la mañana, pero sí en un corto lapso de tiempo. Y todo ello gracias a los simples audios de amor propio de Kaho, donde describía a Renako como una heroína hermosa capaz de todo. Finalmente, la depresión afecta directamente sus emociones y personalidad. A veces la misma depresión le hace negar sus obstáculos, tomando medidas evasivas para no confrontar su realidad, como la mencionada transformación a Renacuala. Y en cuanto a sus emociones, esta a veces se muestra inestable, estando muy decaída o incluso alegre, todo para ocultar su verdadero sentir. Y dato súper importante, pasársela llorando no es un sinónimo de depresión, ni siquiera una característica base de la misma. Hay ocasiones donde la gente se puede sentir miserable y aún así no lo refleja, actúa normal
mal, como la hermosa Shimamura Hogetsu. Por cierto, sobre la automatación, eso no se llega a tratar de manera explícita, limitándose Renako a hacer comentarios como que le gustaría desaparecer o no existir. A continuación, solo voy a señalar las características particulares que describen las demás personajes respecto a Renako y su comportamiento hasta el volumen 4, el cual, les reitero, es hasta donde abarca el problema de manera más relevante. Y bueno, lo que se dirá a continuación solo va a respaldar el problema de Renako, el cual fue percibido por sus seres cercanos. ¡Este hombre es joto! Iniciando con Mai, esta confiesa que en verdad le gustó Renako porque vio a través de ella y la aceptó. No dudó ni titubeó al momento de cuestionarse por qué alguien como ella se sentiría así. Agregado también que es una persona sensible. Hablando de Renako y sus problemas, Mai confiesa que le gusta mucho ese lado vulnerable de Renako, el cual es sumamente honesto al momento de expresar lo que siente, pero sobre todo porque contempla las emociones como el eje más importante para actuar, confirmando que mientras no dañe sus emociones o no las ignore, entonces todo estará bien. Por otra parte, pese a aceptar y amar a Renako por ser tal cual es, esta confiesa con Sena que ambas son conscientes de que ella no se ama a sí misma, haciendo alusión a que Renako tiene problemas para contemplarse individualmente, sobre todo al momento de aceptarse, donde Mai destaca cómo Renako señala sus deficiencias o defectos de modo estricto y crítico, y aunque la misma Mai no le importen, porque creen que es parte de su individualidad, Renako es sumamente contraria, dándole mucho más importancia a esto, diciendo que son impedimentos para que alguien la ame. Mai entiende que Renako tiene problemas de confianza y autoestima, y aunque la ama y acepta de ese modo, el hecho es que Renako no lo hace, y es el gran problema para Mai, porque si bien le intenta ayudar a superarse, al fin de cuentas no puede obligar a Renako a amarse a sí misma, eso es algo que solo ella puede hacer. Lo mismo ocurre con sus logros, señalando Mai que aunque Renako ha cambiado mucho y ha ayudado a otros, aún así Renako no es consciente de eso, restándole importancia como si ese logro no fuera la gran cosa. ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! Iniciando porque esta chica es alguien que está obsesionada por derrotar a Mai y que odia ser la segunda, tenemos que su problema con Renako empezaría en medio de esta rivalidad, llegando así su arco. En primer lugar, Satsuki es alguien sumamente franca y honesta, no teme decir las cosas o mentir para su conveniencia, sin embargo ella nunca oculta lo que es en verdad. Tiene un gran choque con Renako, afirmando a esta que ni siquiera le agrada, ya que Renako obviamente se esforzaba a encajar con su grupo de amigas, desconociendo siempre Satsuki a Renako por ser una persona superficial y farsante ante sus ojos. Satsuki es una persona de bajos recursos, pero aún así no lo oculta. Del mismo modo no oculta ser alguien déspota y agresiva. Esta disfruta de ello y por eso está bien. No le importan los deseos o opiniones de las demás personas, siendo un eje completamente opuesto a Renako, ya que todo lo anterior es lo que Satsuki le recrimina al inicio, haciéndole saber que conoce todos sus defectos y traumas. Pero aún así, Renako, aunque se deprime un buen rato, termina armándose de valor, decidiendo confrontar a Satsuki para que ambas al final del día sean amigas. Si bien Satsuki desprecia a la protagonista en el inicio, durante su arco desarrolla una relación de comprensión entre ambas, donde Satsuki entiende que si bien Renako se obliga a encajar, termina aceptando que ello lo hace a fin de tener amigas, para ser una mejor versión de sí misma, una que pueda aceptar. A Satsuki no le gusta mucho la idea por su peculiar forma de ser, pero cuando entiende que Renako en verdad quiere ser su amiga y la acepta con su retorcida forma de ser, es ahí cuando llegan a un consenso, donde Satsuki reitera que no le agrada de todo Renako, pero aún así la tolerará. Satsuki más de una ocasión es honesta con Renako, y al igual que Mai, es consciente de la retorcida forma de lastimarse de la pelirrosa, admitiendo que así como Renako acepta su personalidad, esta la admitirá con su baja autoestima, aunque de manera sutil le sugiere que supere ese trauma de inferioridad, pues ella está cambiando y debe ser consciente. Mamacita. En esencia, esta se enamora de Renako por las mismas cualidades que Mai, ser una persona muy emocional y honesta cuando se abre con otras, aceptando a las demás tal cual son, sin importar sus defectos o virtudes. Ajisai siempre está ahí como respaldo emocional de Renako, quien siempre la trató bien y humanamente desde que se conocieron, resaltando su relación porque Renako la trata de un modo más íntimo que el resto de chicas del grupo, de manera desinteresada, simplemente porque disfruta de su compañía, lo cual afectó a Ajisai, quien casi siempre había sido tratada como una eminencia por su fama de santa, siendo por ende esta chica quien nota su cambio en primera fila. En su arco, ella y Renako escapan a una posada donde pasan noches juntas y conviven en un festival, y todo esto plasma la inocencia pero buenas intenciones de la protagonista, quien demostró que en verdad siempre estaría ahí para Ajisai. Y por otro lado, esta, al igual que Mai, entiende que Renako es la única que no se acepta a sí misma dentro del grupo de amigas, señalando al igual que Mai, que esta se enfoca más en sus defectos que en sus virtudes, sin darse mérito alguno por los actos sobresalientes que ha conseguido, diciendo que no es nada en comparación a los logros de otras personas. Ajisai es consciente de que Renako ha crecido en muchos aspectos, los cuales le resultan atractivos al igual que Mai. No obstante, la misma Renako siente que ha permanecido estancada, lo cual molesta a Ajisai, porque Renako siempre se menosprecia pese a ser una persona amada, reiterando que ésta tiene el mal hábito de no darse el amor que merece. El más claro ejemplo ya es en la foto de Ajisai, Renako y Mai, donde Renako señala que no quería salir en la foto porque sentía que la arruinaría, pues no es tan hermosa como ellas, sin considerarse como su igual. Por otra parte, está el hecho de la confesión. En algún momento cuando Ajisai se le confiesa a Renako, esta no puede aceptarlo ni procesarlo, diciendo que en verdad ella no es digna, no tiene una cualidad real que le permita ser objeto de amor, diciendo que cualquier cosa que dijera Ajisai respecto a que le gusta de Renako sería completamente falsa. ¿Otra vez tu hijo de tu puta madre?
Pasando con la amiga de la infancia, Kaho es alguien que también tuvo que adaptarse como Renako, pero la cosa es que ella lo llevó al extremo, actuando como si fuera una persona diferente a fin de destacar, siendo en el fondo una chica muy tímida y reservada, siempre y cuando se quiten los lentes de contacto. En fin, ella se tuvo que adaptar al igual que Renako, creando alter egos para conseguir lo mismo. Y tras que Renako descubre su identidad, Kaho casi mata a Renako con una piedra, 2 veces. Sin embargo, lo agradable de Kaho viene después de esa reconciliación o reencuentro, cuando Renako le platica sus problemas de amor, diciendo que Maya y Jisai se le confesaron. En ese momento, Kaho no es comprensiva sino honesta y franca, y comienza a atacar a Renako, diciendo que sus problemas y preocupaciones eran demasiado superficiales e inmaduros, ya que ambas le aprecian por igual, y técnicamente no habrá problema alguno si decide entre una y otra. Tras tener sus diferencias con Renako, esta le dice que es patética porque del amor nadie puede salir ileso, no se puede ser perfecta y agradarle a todos. Pese a las excusas de Renako, donde enfatiza que no quiere ser odiada por nadie, Kaho es firme e inicia una guerra fría con su ex amiga de la infancia, diciendo que es patética al más típico estilo Asuka. Kaho, a comparación del resto, no es tan comprensiva con Renako en muchos sentidos, ignorando esta o agrediéndola varias ocasiones solo para lastimarla, y todo porque para Kaho, Renako está exagerando su situación. Esta no tiene un problema real, ha hecho todo tipo de cosas con Mai, Satsuki y Jisai, pero aún así su situación la dramatiza de un modo muy patético, como si quisiera que fuera perfecto, afirmando Kaho que nada ni nadie es perfecto. Todos debemos acoplarnos a la situación aunque eso nos cueste algo, y aunque tiene una actitud diferente al resto, Kaho está justificada, no siendo suave con Renako. ¿Por qué le irrita que tenga una personalidad tan sumisa y una actitud tan pesimista, cuando realmente le está yendo bien en su vida? Diciendo que solo Renako se percibe como una persona que sufre. Además destaca su baja autoestima tras su pelea y el trabajo de fotografía, donde le envía varios audios para, a palabras de la misma Kaho, ayudar a la autoestima de Renako. Y señalando a futuro, Kaho cree que Renako es buena para la actuación y el cosplay, aunque esta misma lo dude. Lo importante con Kaho es que gracias a su confrontación ayuda a Renako a crecer, diciéndole francamente que sus inseguridades están infundadas y cree en ella. A mí se me hace que eres marica. Finalmente, el personaje más honesto sin duda es Haruna, la chica que siempre ataca a su hermana por sus comportamientos dramáticos y pesimistas que desvalida sus propios méritos. A lo largo de la historia se nota cómo Haruna siempre procura lo mejor para Renako. Esta se enoja cada vez que su hermana se estanca, sin ser condescendiente con sus sentimientos, y siendo franca al criticarla, diciendo lo que ella en verdad necesita escuchar, en vez de lo que quiere oír. Haruna admira a Renako, pero también le desprecia cuando ésta se tira al suelo a llorar. Aún así siempre le dice a Renako sus aciertos cuando necesita escucharlos, como aquellas ocasiones donde mencionó que Renako por voluntad propia dejó de ser una hikikomori, animándose a sí misma a cambiar sin que nadie la obligara, reiterándole a su hermana que fue por su propia voluntad que ella decidió cambiar su forma de ser, para mejor. Gracias a Haruna, podemos tener una visión más clara sobre cómo Renako siempre ha sido una persona difícil de tratar por su baja autoestima, la cual se ha vuelto tan recurrente que su hermana menor está harta, pero aún así no la abandona porque la quiere. Finalmente, como dato importante, todas las chicas aceptan que nadie es perfecto y tienen defectos. De hecho, eso es algo que la obra enfatiza mucho, que pese a la percepción de Renako que contempla a todas sus amigas como seres inmaculados y sin errores, la verdad es completamente distinta, siendo esta en cuestión que todas tienen defectos, pero los ocultan un poco o no los ocultan. Además, entre amigas, ellos se tolera, se aceptan los defectos porque es parte de la amistad. La única persona que cree que debe ser perfecta para encajar es Renako, y además tiene el constante miedo a que la odien por ser quien es, negándose ella misma la aceptación. En conclusión, Renako es un personaje que pasa por un proceso para superar su depresión y baja autoestima durante su adolescencia. Toda la historia trata de ese tema junto con otros de apreciación y aceptación personal, e incluso de amor propio. Watanabe guía la trama de modo que con cada arco desvela lo que atormenta y afecta a la protagonista, ese trasfondo suyo que tanto oculta, pero en simultáneo, con ese pasar del tiempo y con lo que ha logrado tras cada obstáculo, Renako superará ese complejo que le impide amarse como persona, reflejando un crecimiento personal palpable para el volumen 5. La lucha de Renako no solo es hacer amigas, sino aceptarse, y ello siempre estará presente desde el inicio hasta la actualidad, aunque siendo sinceros, en el volumen 5 eso ya está muy solucionado. Bueno, mejor dicho, el tema ya fue profundizado o fue enfatizado de manera más directa. De modo que lo sucesivo es algo así como las secuelas o el proceso de la solución, a esa baja autoestima y depresión de Renako. Esto tan siquiera en su mayoría, aunque de eso seré más claro en mi opinión. Así que, enfatizando a la protagonista, la lucha de esta radica en que se nos presenta como una persona sin confianza en sí misma, ni en sus actos ni personalidad, teniendo constantes dudas sobre si podrá ser amigas. Renako tiene una lucha de aceptación y definición personal, la cual obstaculiza sus deseos. Esto se irá profundizando con cada arco e interacción con sus amigas, las cuales poco a poco se volverán más íntimas con esta, y le ayudarán a aceptarse tal cual es, haciéndole entender que es una buena persona que se esfuerza por mejorar, pese a que ella no lo note, conduciéndola a una aceptación con el pasar de los capítulos. Renako no se ama a ella misma, pero tampoco puede notar que las personas que le rodean le aman por como es, con todo y sus defectos, ayudándole a aceptarse y amarse a ella misma. La obra constantemente enfatiza que nadie es perfecto, todos tenemos errores y eso nos conforma individualmente, por lo cual debemos aceptarlos como parte de nosotros, y en cuanto a las deficiencias de los demás, debemos tolerarlas y aceptarlas así como nos aceptan. Por otra parte, me agrada mucho que tras todo el desglose y desarrollo de Renako,
de su punto de estancamiento de superación, se hace un buen acercamiento sobre cómo realmente ella se generó su problema. Sí, hubo detonantes o puntos claves por llamarlo de alguna forma, pero reiterando su pasado y las palabras de sus amigas, ella es la única que nunca se aceptó. Realmente nunca hubo alguien que le desaprobara cruelmente o que la odiara. Ella misma se generó esa realidad por falta de confianza, creyendo que sería repudiada por solo ser ella misma, dando a entender que a veces no hay un malo como tal, sino que son las inseguridades de uno las que sabotean o obstaculizan a cada persona. Del mismo modo, está el problema para aceptarse. A veces ello puede sonar simple, pero cuando uno es muy perfeccionista, pesimista o negativo, ello puede complicarse demasiado. Renako es una persona agradable y capaz, y aún así, como nunca tuvo un apoyo que se lo hiciera saber, esta no pudo discernirlo o apreciarlo de cuenta propia, porque su baja autoestima le hacía sentir que fracasaría socialmente. Por lo cual, Renako promueve ese bello mensaje de que para amar a otras personas es primordial amarte a ti mismo, cosa que ocurre y le permite tener novia, y amante, y mejor amiga. Primero voy a aclarar que no indagué sobre los problemas o aquello que le generó a Renako este tipo de conflictos personales, es decir, si existen más pistas a futuro, y se da a entender que prácticamente en algún momento le afectó mucho la aceptación o aprobación de otras personas. Ahora sí que de manera más literal, el ser aceptada fue como que lo que le detonó todo esto, pero eso, aunque sí ya se llegó a tratar el tema, los traumas o trasfondos, lo que le generó esto aún está un poco difuso. Está un poquito más simple y a lo mejor en lo que está solucionando ya este problema pasando al volumen 5, es que están un poquito más directos respecto a qué le generó esos problemas a Renako, ya que reiterando el volumen 5 y 6, estos sí hablan aún del problema, pero son un poquito más las secuelas de la solución, de lo cual es lo que hablaré a continuación. Solo abarqué del volumen 1 al 4, porque es donde se desarrolla el problema como tal. De hecho, se toca de lleno y soluciona parcialmente al final del volumen 4, y en lo sucesivo, que son el 5 y el 6, vemos un poco de las secuelas de la aceptación, prácticamente cómo se resuelve en su totalidad el problema, el cual de una vez les digo que aún está, pues ahora sí que definiéndose o perfeccionándose esa solución, porque Renako también admite que no podrá cambiar de un día a otro. Sin embargo, el primer y más importante paso ya estaba dado, admitir sus problemas y aceptarse, lo cual le ayudó a tener una mejor relación con Nagisa, Mai y Satsuki y también Kaho. De hecho, pues les reitero, les dejo en pantalla, es tan bonito ver esta escena, haberla leído hace poco porque realmente no había leído yo todos esos volúmenes, no había leído el volumen 5 en su totalidad ni el 6, y ver también no solo los nuevos personajes del elenco, sino también ver esa bonita relación de que sí, tal vez sufrieron porque al final Renako acepta a Jisai, pero pues tampoco odia a Mai. Esas son cosas que me gusta porque realmente muestran un crecimiento. Como dice Kaho, nadie puede salir ileso en el amor, pero aún así ellas lo entienden, son lo suficientemente maduras y aman suficientemente a Renako para no tenerle, odio por esa situación o tenerle rencor, aunque ello no las exime de ser sensibles, sintiéndose sumamente afectadas por el rechazo, sobre todo Mai, el cual no espera ver esa faceta. En fin, en verdad amé Watanabe porque tiene un mensaje de amor propio. Es eso lo que me gusta de las comedias, que no solo tienen una esencia o un tipo de temática que te envuelve. En lo particular sé que la comedia sigue siendo muy subjetiva, pero a mí todo lo que se hacía con Renako se me hacía sumamente atractivo. Siento que además de ser llamativo y exagerado, tenía mensajes personales que eran profundos, o sea que sí te llegaban y no tenían que rebuscarlo mucho o enfatizarlo demasiado para entenderlos. Sí, había momentos donde reíamos, pero también donde nos sentíamos muy conmovidos, y eso fue lo que me encantó, que siento que las comedias pueden tener eso, pueden hacerte reír, pero también te pueden dar una lección, también te pueden transmitir un mensaje de aceptación, superación o lo que sea, cosa que de hecho es lo que careció para mí el consejo estudiantil, del cual mencioné en su momento que era lo que me molestaba, que siempre tenían que recurrir al morbo y diferentes tipos de humor. Sí había chistes que me gustan más que otros, pero que siempre estuvieran pensados sobre relaciones sexuales o sobre cosas muy morbosas, así situaciones como que muy subidas de tono solo para llamar la atención o porque las consideraban graciosas, pues no sé, siento que no era su fuerte. Algo que noté ahora que volví a leer Watanabe es de que a comparación de Seto Kai no tienen que profundizar de manera así muy despectiva, muy triste, muy dramática los escenarios o los problemas que complejan a cada personaje. Los manejan de manera sutil pero los desarrollan muy bien, contrario al consejo estudiantil que tiene un capítulo donde parece que todos sufren o cada uno sufre y que por eso ya es triste y profundo. Y eso me molestó. Por decir algo, el desarrollo de Michinoku pues ya siento que ya se fue mucho al traste porque de un momento a otro tu vida ya está muy solucionada y él hace las cosas bien, etcétera. Y sí, es gracioso verlo, pero técnicamente le quita peso al desarrollo y crecimiento del personaje porque ello fue demasiado espontáneo. Parece que simplemente la solución a su vida fue unirse al consejo estudiantil, no hubo más ni hubo menos. Entonces, perdón, tenía que mencionarlo porque, en serio, tras ver a Renako, ya sé que hay de pelirrosas a pelirrosas. Está Mimi, está Renako y también está Michinoku. Pero recuerden, amigos, nunca olviden que bañarse con Renako es sinónimo de una medalla de honor. Like